Chiquilla, parto yo preguntando cómo ha sido, primero que nos presentemos de qué instituciones venimos, ¿ya? De cómo ha sido su recorrido, cómo partieron, de qué instituciones, y después para entender también esta experiencia del trabajo colaborativo. Así que le vamos a preguntar a la Andrea, después la Paula y después termino yo. Ya, Andrea. Estoy ya. Ya, bueno, mi nombre es Andrea Igor, soy de Temuco, yo trabajo en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la JUNJI, y yo empecé a trabajar en la JUNJI cuando salí del instituto. Yo estudié tarde, estudié ya muy grande, y hace 5 años que estoy trabajando en la JUNJI, ha sido mi primer y único trabajo. Hice mi práctica ahí y ahí me quedé. Así es que, pero bien, eso conversábamos antes con Paula, que igual el trabajo colaborativo, o sea, siempre se da, sobre todo en estas instituciones grandes, donde tenemos que pedir apoyo a otras educadoras, donde siempre tenemos que estar pidiendo que nos aporten más cosas. Ha sido súper importante el tema de las redes. En mi programa, yo trabajo en un programa alternativo de Junji, que es un PMI, y es 100% colaborativo en realidad porque nosotros trabajamos con redes de apoyo. Entonces nosotros contamos con la junta de vecinos, con bomberos, carabineros, y siempre están como muchos colaboradores circulando dentro de nuestro programa, apoyándonos en todo, desde una fotocopia hasta limpiarnos los cañones. Así que súper. Andrea, ¿y qué es para ti, entendiendo lo que dices que funciona, y cómo definirías tú el trabajo colaborativo? ¿En qué consiste para ti? Bueno, para mí, no sé si estará bien, pero para mí es lo que la palabra lo dice: colaborar con poder trabajar en óptimas condiciones. Por ejemplo, acá nosotros tenemos el tema del colegio que está al lado. Nosotros contamos con el apoyo de las chicas del PIE, fonoaudiólogo. Entonces, para mí eso es colaborativo, es colaborar entre todos por el bien de los chicos, de los niños en este caso, de mis niños. Colaborar también para que mi pega sea más fácil. Y la Andrea, ¿cómo ha sido tú también tu experiencia laboral y en relación después a lo colaborativo? La Paula. Perdón, la Paula Andrea, que se me confunde, ¿no? La Paula Andrea. ¿Cómo ha sido tu experiencia laboral ahí, Paula? La mía, a donde yo estoy. ¿Cómo ha sido tu recorrido? Y luego, ¿qué visión tienes tú de tu experiencia en los distintos lugares donde pasaste con el tema del trabajo colaborativo? Si se daba o no. Bueno, yo llevo 9 años trabajando en el colegio donde estoy. Partí como cuidadora. Mi experiencia ha sido bastante gratificante en el establecimiento donde estoy, porque partí como cuidadora de una estudiante con discapacidades físicas graves. Entonces, la acompañé, fui su sombra. Eso me motivó a estudiar, porque yo tengo otra carrera relacionada con las leyes, que era completamente distinto a lo que estoy haciendo ahora. Y me gustó tanto que saqué una carrera técnica, y después ahora comencé a estudiar psicopedagogía, y la verdad que ha sido una experiencia bastante gratificante el poder ir tomando experiencia de personas que llevan mucho tiempo relacionadas en el tema de la educación. Y con respecto a lo que es el trabajo colaborativo, la verdad que considero que es, por lo menos desde mi apreciación, considero que es sumamente importante, como lo decíamos con Andrea, en todos los aspectos de la vida. Yo creo que en todos los aspectos de la vida se debe dar el trabajo colaborativo, porque tú compartes experiencias, compartes ideas, compartes conocimiento. Entonces, en base a eso, tú vas formando, vas creando, y a la vez vas apoyando a otros, y te vas enriqueciendo con experiencias de otras personas que las puedes aplicar a tu vida diaria, a tu trabajo. Y en cuanto a mi establecimiento, la verdad que somos bastante unidos, como ya lo he dicho anteriormente. La verdad que
no se da en todos los establecimientos, porque conozco a otras personas que trabajan en colegio y no se ve eso. Acá no, acá somos como una familia grande, no sé, pues nuestro director es como un papá, porque él fue mi profesor jefe en la enseñanza media, entonces es como una relación súper íntima que yo tengo con el establecimiento. Y en general todos los colegas aportan con ideas, se juntan, conversamos, y todo lo que sale del colegio, todos los planes y proyectos, se trabajan desde las personas que son auxiliares hasta el director. Entonces, todo lo que se ve en el colegio es un trabajo colaborativo, desde principio a fin. Eso. ¿Y por qué creen ustedes que se da tan bien? ¿Se ha dado tan bien eso para terminar así como que ocurre esto y que no ocurre en otras instituciones? ¿Por qué las de ustedes sí? Particularmente le voy a preguntar porque me dice la Andrea que era como el carácter de su institución que funciona así. Debería ser así el carácter del resto, pero Paula sabe que es una excepción en su institución, muchas veces a la regla, ¿cierto? ¿Y por qué crees tú que se da, Paula? Yo creo que se da porque está la intención. Existe la intención de querer hacerlo. Yo creo que se da espacio a que se generen esa instancia. Yo creo que por eso se da, porque independientemente nosotros nos encontramos con un universo de caracteres distintos de las personas, pero al momento de lograr un objetivo, que es un objetivo en común, que es el beneficio de los estudiantes, de los apoderados, de las personas que trabajamos ahí, yo creo que ahí uno deja de lado un poco nuestro carácter o nuestra diferencia de ideas, ¿verdad? Y remamos todos para un mismo lado. Remamos todos para el mismo lado en busca de lograr ese objetivo, y si el de más atrás se queda, le pegamos un empujón para que avance, ¿verdad? Y eso, yo creo que yo creo que por eso se da. Básicamente porque existe la intención de querer hacerlo. Mire, como intuitivamente llegamos a unos lugares comunes que tienen que ver lo que dice Paula, un poco con el pensamiento de Humberto Maturana en torno a lo que era esta nueva actitud que debiésemos tener todos de colaborar y que tiene que ver mucho con la intención de verdad de querer convivir con el otro y de estar trabajando. Actualmente trabajo en un colegio de la localidad de Toconao, pero anteriormente he trabajado en Rancagua, en una escuela particular subvencionada, y también en 2 colegios particular subvencionados, y después de eso pasé a Chillán, a la escuela de una corporación, que era vulnerable, una institución vulnerable. Y a diferencia de ustedes, no he tenido tan buenas experiencias con el tema de lo colaborativo. De hecho, muy poca, yo creo. La forma de entender también nuestra labor, me acuerdo cuando comenzamos como institución, para ser súper honesta, había cierta reticencia del docente en torno al trabajo colaborativo, por ejemplo, que me llamaba mucho la atención con las educadoras diferenciales. Me acuerdo que yo al partí, no trabajando en un colegio así, que trabaja con coprofesores, sino que partí con un colegio donde solo estábamos los docentes. Entonces también yo tenía una dinámica en la que era individual mi trabajo, muy individual, muy poco colaborativo, y acá la intención mía era, o sea, cada uno velaba y tenía casi sus propios propósitos, no estábamos mucho en concordancia con la visión y la misión que tiene una institución, que eso es súper importante también, que yo creo que entenderle que todos rememos para el mismo lado. Entonces me pasó eso en la primera institución. Luego en la otra estaba esto que yo les decía, esta reticencia que había y esta falta de comunión entre la educadora PIE y el docente, una suerte de competitividad, ¿ya? Y algo que no hacía un trabajo bien engranado, armónico, también alguna rencilla en el interior de mi institución, y ahí es donde yo me doy cuenta que se van perdiendo, que los intereses personales atentan muchas veces a que sea este trabajo colaborativo y que que nos preocupemos más de las diferencias que hay entre nosotros. Y ahora, por ejemplo, después me acuerdo me tuve que venir a Chillán. Dentro de todo, en esa institución igual la relación era armónica, dentro de todo se podía, porque había personas que tienen determinados caracteres con los que se podía vivir en armonía, y fue bastante bonita mi experiencia ahí, pese a todo, pese a yo darme cuenta de que aún así nos faltaba ese enfoque más, que se podía haber explotado mucho más
todavía todas nuestras potencialidades, ¿cierto? Entonces, y luego de eso me vine a este colegio vulnerable donde yo lo pasé muy mal. De verdad, chiquillas, que ahí yo pensaba que era fácil trabajar, o sea, puede ser muy difícil si se da esta visión, porque en este otro colegio era técnico, entonces habían profesionales que no eran solamente del área, que tenían otras profesiones, enfermeras, médicos, y ahí ya se quería establecer cierta jerarquía, entonces ahí se iba enviciando bastante el tema y no se podía llegar a lo colaborativo realmente. Teníamos consejos poco participativos, ya, donde recibíamos instrucciones, y nosotros al final, para no generar problemas, seguíamos las instrucciones, y eso generaba como poca cercanía también con los estudiantes. Todo tenía que ver con lo que uno entregaba individualmente, como les digo yo, más que como algo común. Y es increíble cómo tú te desmotivas, eso desmotiva mucho. A mí como profesora, el hecho de no poder proponer ideas. Bueno, yo quería, hacer como un paréntesis ahí en el hecho de que, si bien es cierto, yo creo que el tema colaborativo de parte de mi experiencia personal también ha tenido que ver mucho con las características de mi programa. Nosotros como programa partimos siendo del FOSIS. Este era un programa que pertenecía al FOSIS. Entonces nosotros como monitoras partimos, muchas de nosotras éramos dueñas de casa, éramos mamás, que nos juntábamos algunas horas en la semana a cuidar a nuestros hijos en un recinto facilitado por alguna otra institución. Ya con el paso del tiempo pasamos a ser del Ministerio de Desarrollo Social y luego pasamos a ser de la JUNJI. Pero, por ejemplo, nosotros, yo debo reconocer, yo fui apoderada del jardín en donde yo trabajo, fui ejecutora del jardín, fui agente clave, agente educativo, las hice todas en ese jardín y en ese tiempo era todo voluntario. A mí me contrataron en el 2018 en JUNJI. Recién, si bien es cierto, antes nosotros JUNJI nos pagaba, pero era un aporte en realidad. Y yo creo que por eso se da el tema de ser colaborativo, en el sentido en que es las características de mi programa, porque nosotros como programas PMI de la 9ª región, nos llevamos súper bien nosotras, las monitoras, las técnicos, todas. Pero no así, por ejemplo, yo tengo la amenaza aquí latente de que yo a fin de año yo tenga que pasar directamente a un jardín clásico. Y la verdad es que los jardines clásicos se da otra dinámica. Ahí existe la envidia, existe el chaqueteo, y lo hemos visto, o sea, se ha visto a nivel asociación que siempre hay problemas con las chicas porque nos falta la que se cree un poco más, porque las educadoras antiguas se creen con más derechos que los demás, entonces pasan a llevar a los otros, o sea, igual es un tema ahí para nosotros. Pero yo creo que el hecho de lo colaborativo, como bien decía la Paula, tiene que ver con el ánimo de todos de hacerlo así. Porque yo puedo tener muchas ganas de colaborar con todas ustedes, pero si ustedes no dejan, es bien poco lo que uno puede hacer, porque al final uno pasa como, ay, esta que se anda haciendo la simpática para caer bien, pero no pasa por eso, pasa por un tema de uno. Por ejemplo, si yo estoy dispuesta a que la Paula me ayude, la Paula va a poder ayudarme, yo voy a poder ayudarla a ella y ser un aporte para pero si a mí no me interesa que la Paula me ayude, obviamente yo voy a ser apática y ya, ok, pero pasa por tener las ganas de hacer las cosas juntos. No, es difícil, o sea, lo que comentaba Paulina, el tema de las envidias, si yo te contara el tema del ponerse las jinetas cada cierto tiempo, y es que yo soy aquí, y es que nosotros somos acá se da mucho el tema con las educadoras de párvulo, o sea, yo estudié 5 años, tú no me vas a venir a decir cómo lo tengo que hacer. Y no debería ser así, porque finalmente siempre uno puede recibir el aporte de otra mirada. Y la Paula, ¿quiere complementar?
Sí, yo quería complementar respecto a lo que tú comentabas, Paulina, sobre de repente esa disputa o ese encasillamiento que a veces tiene, no sé, por la educadora diferencial, el profesor. Yo tengo la experiencia de que yo partí trabajando en un programa de integración escolar. Suele pasar que el profesor de aula, no tiene la formación del profesor de educación diferencial. Entonces, es ahí donde chocan. ¿Por qué? Porque hay un juego de egos ahí. Hay un juego de ego muy grande, porque ambos son docentes, ¿cierto? Pero ambos tienen especialidades distintas. El tema ahí es que uno no le va a gustar que el otro le diga lo que tiene que hacer. Pero a nivel jerárquico, lamentablemente, la educadora diferencial es una especialista. Entonces, tú sabes que en una sala de clase hay un universo de estudiantes, una diversidad de estudiantes. Todos aprenden diferentes formas, características. Entonces, ahí está la educadora para apoyar, para entregar aporte. Hay algunas que quizás es por el tema de relación profesor y educadora, porque en mi establecimiento hubo un tiempo cuando el programa de integración partió como un proyecto de integración. Era como mal mirado el programa de integración, porque claro, habían profesoras que llevaban 20 años como profesora, y ellas decían: a mí una niñita que viene recién saliendo de la universidad con un delantal azul no me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer dentro de mi sala de clase, porque yo soy la que manda dentro de la sala de clase. Entonces, fue un tema, un cambio de cultura, fue un cambio de incorporar la integración, porque hablamos primero que los niños se integraron, primero se integraron, porque hablar de integración e inclusión son conceptos completamente distintos dentro del aula. Entonces yo creo que estamos en ese proceso, pero ya muchas profesoras, porque ahora ya estamos hablando de que 10 años atrás, esas profesoras que ya llevaban 20 años, ya la mayoría jubiló, la mayoría ya se adaptó, pero estamos hablando de profesores jóvenes que están saliendo ahora y que se están incorporando al tema de la diversidad dentro del aula. Entonces sí logran no sé, pues, llegar a algún acuerdo con la educadora, porque finalmente, como lo decía Andrea, lo importante son los niños, porque uno está para eso. Ese es nuestro fin, eso es nuestro objetivo. Y allá donde tenemos que apuntar y dejar de lado el juego de ego, de que yo soy más, de que tú eres menos, del yo-yo, porque eso pasa, y pasa en todos lados el yo-yo, el yo puedo, el yo soy mejor y eso. Y entramos a descalificar y ahí empiezan las disputas. Y por eso a veces se da ese mal ambiente laboral que se transforma en conflicto, y al final la elaboración de un trabajo colaborativo queda estancado por el juego de egos. Eso quería aportar. Sí, sí, tiene que ver con esa cultura gótica en la que hay muchas veces eh, por, por educación, ¿cierto? La heredamos un poco de a veces no escucharnos, de no darnos cuenta que el otro puede ser un aporte importante, que aumenta más que suma siempre, más que resta, si tenemos esa apertura de poder verlo. A veces cuesta mucho por la forma en que, como superar el tema de la forma, de entender las diversidades, de que algunas personas son, o sea, les cuesta más comunicarse, ¿cierto? Y a veces superar eso a mí en lo personal me cuesta a veces, mucho, como intervenir si yo veo que prefiero ya después no serlo o estoy en esa lucha constante. Y también digo, y me cuesta preguntarme a ver qué hago yo también para que esto funcione de esa manera. ¿Qué puedo hacer también para que cambiar esa dinámica? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo creo que sí es posible que seamos nosotros como gestoras de cambio, voy a hablar en femenino porque somos nosotros, estamos puras mujeres reunidas, gestoras de cambio, si tenemos esa convicción y esa necesidad de también escuchar al otro, independiente de que no nos guste la forma también, independiente de eso. Y también quizá hacerlo aparecer en el sentido también de nosotros, de decir cómo no nos gusta y siempre mantener este margen de respeto y estar evaluando también cómo desde dónde estamos trabajando. Y esto de los propósitos, que es súper importante, pues replantearnos siempre el propósito, y hasta el momento yo veo que en su institución hay una coherencia en el propósito. Están los niños, están en una búsqueda, como que están todos ahí en un engranaje que se mueve porque están con algo en común. Y yo creo que, por ejemplo, actualmente creo que ahí falla un poco el engranaje todavía donde estoy, por el hecho de que
De pronto igual estamos en la queja de nuestra situación actual, por ejemplo, como profesores, ¿cierto? Creo que no hemos tenido a veces, lo hablo de mi institución actual, la capacidad de adaptarnos, así yo lo siento, de darnos cuenta de que es una situación que amerita sí que tengamos un esfuerzo, que hay que aceptar que es dura nuestra situación, hay que luchar también por una parte, pero no dejar que nos amargue eso, ¿ya? Que no dejar de no construir, no dejar de, incluso no exigirnos un poquito más en cuanto a cuán flexible podemos ser en esta instancia. En pandemia yo creo que la colaboración hay que reforzarla, tiene que ser mayor nuestro esfuerzo, nos vamos a agotar, pero creo que dentro de todo tenemos como docente igual una posición súper privilegiada porque es un trabajo que existe todavía y tenemos pega, por ejemplo, ya eso ya es algo súper importante que otros no tienen, entonces ya partir por eso y creo que sí, así como están estos primeras líneas, a mí me pasa mucho, como veo estos primeros líneas que trabajan colaborativamente para cuidarnos y se entregan, ¿por qué también no nosotros? O sea, a veces sí es muy sacrificado, sí también tenemos que patentar y decir que estamos mal, que estamos cansados, porque tiene que haber una armonía, no puede ser que estemos ya explotados, pero a la vez también creo que exige esta circunstancia como menos quejarse, no sé, como tratar de buscar soluciones al escenario que estamos y defender el trabajo colaborativo. Seguir en esto, pues, seguir unándonos, aunque estemos distanciados, podemos igual generar redes, como lo hemos hecho nosotros igual con acá, pues, como lo hemos coordinado y que ha sido súper bonito, porque tú te das cuenta cómo una motiva a la otra, y es muy bonito eso, encuentro yo, ¿cierto? Totalmente. Sí,